La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas y a todes. Bienvenida a Tribuna. Hola chicos, ¿cómo están? Están calladitos. Bueno, bienvenidos al Preparen y Apunten, que me olvidé, fundamentalmente. El invitado de hoy, que tenemos hoy, chicos, van a tener que, supongo que estudiaron. Quiero ver cuál de las dos tribunas estudió más, ¿eh? Después les voy a tomar pruebita. Bueno, el invitado de hoy es político, abogado, periodista, actual vicepresidente del ENACON. Él es el presidente y fundador de Forja. Viene del radicalismo y ahora pertenece al frente, se sumó al Frente de Todos. Quiero que le den un fuerte aplauso a Gustavo López. Gracias. Bienvenido, toma asiento. Bueno, Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas, a todes. ¿Estás preparado? Estoy preparado. Acá los chicos me dijeron que estudiaron, espero que no me hayan mentido, así que van a estar concisos. Me parece muy bien. Bueno, chicos, arrancamos por esa tribuna. Hola, Gusti, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Hermosa la presencia que estés con nosotros acá. Y bueno, para ya romper el hielo con la primera pregunta, vamos a ir bien fuerte. Sabemos lo de la ley de medios y queríamos, bueno, la pregunta que sea cómo se impulsó esto, cómo fue la semilla que se empezó a plantar para que salga esta ley tan importante que fue un cambio rotundo en lo que es la imagen de la gente. Mira, es una semilla que tardó 26 años en germinar. Se demoró bastante. En el año 83, cuando recuperamos la democracia después de la última dictadura cívico-militar, los dos principales partidos políticos tenían en su plataforma cambiar la ley de medios. En ese momento era ley de radiodifusión. Tanto el peronismo como el radicalismo decían hay que cambiar la ley de radiodifusión de la dictadura. De hecho, se presentaron 70 proyectos de ley a lo largo de 26 años. Varios gobiernos presentaron proyectos. Uno de los proyectos lo elaboré yo en el año 2000-2001, que llegó al Congreso, y el tema es que la presión de los medios siempre fue tan fuerte sobre la política que nunca en esos 26 años se pudo aprobar ningún proyecto que modificara la ley de la dictadura, pero que se iba modificando o por decretos o por pequeñas leyes presionada por los propios medios. Así que cuando en el año 2009, después, vuelvo a repetir, de 26 años de recuperar la democracia, tuvimos por primera vez una ley que decía que la comunicación era un derecho humano básico, bueno, cumplimos con el sueño, porque hasta ese momento la comunicación era considerada una cuestión de seguridad del Estado y por eso se permitía la censura. No es que en democracia hubo censura, sino que la ley la conceptualizaba de esa manera, una cuestión de seguridad. Bueno, la ley de medios consagró el derecho humano a la comunicación. 26 años entre el 83 y el 2009. Muchísimo. ¿Por acá? Hola. Mi pregunta es, ¿qué sería la ENACOM? Es el Ente Nacional de Comunicaciones, que reúne dos antiguos organismos. El AFCA, que antes era el CONFER, es decir, el ente que regulaba radio y televisión, y la Comisión Nacional de Comunicaciones, que después fue AFTIC, que regula Internet, telefonía y correos. Hoy el ENACOM es un ente que regula toda la actividad de telecomunicaciones. Regula radios AM, radios FM, televisión abierta, televisión por cable, televisión satelital, regula Internet, regula telefonía celular, telefonía fija, regula correos. Así que bueno, es un gran ente de comunicaciones de la Argentina. Y sacamos las normas que regulan la actividad, tanto técnicas como de otro carácter, pero fundamentalmente normas técnicas. ¿Y qué es lo que implica esa regulación? A ver, el aire, aunque no lo veamos, son como rutas. Esto es, si dos autos van por la misma mano, se van a chocar. Entonces, en el aire ocurre lo mismo. El aire está lleno de frecuencias o de ondas. Esas ondas transmiten imágenes, transmiten datos, transmiten sonido, que son captadas por un aparato que la transforma a nuestro televisor o a nuestra computadora.
Esas ondas, que se llaman ondas hertzianas, están asignadas internacionalmente de acuerdo al tipo de medio en un pedazo del cielo. Unas viajan más bajitas, las FM, otras viajan más arriba, las de amplitud modulada. Por un lado viajan la telefonía, por otro lado viaja la televisión, por el otro lado viajan los teléfonos. Si no hay alguien que diga por qué ruta va cada uno y qué mano tiene que tomar, se chocarían las comunicaciones. De hecho, esto pasa en la frontera. Nosotros tenemos acuerdos con Uruguay, con Brasil, con Paraguay, con Bolivia, que dice, bueno, vos tenés esta frecuencia, los uruguayos tienen esta otra. Nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires Canal 7, Canal 9, Canal 11, Canal 13. Y Uruguay tiene Canal 4, Canal 10, Canal 12. Porque si no, no podríamos ver televisión porque chocarían la señal de ellos con la señal nuestra. Es decir, no hay fronteras físicas, entonces nos tenemos que poner de acuerdo. Así que, bueno, ese es el trabajo que hacemos fundamentalmente. Sos como el agente de tránsito de la telecomunicación. Es un poco frustrante eso, pero no, además hacemos, además de regular, bueno, tenemos programas de fomento, damos fomento para la comunicación comunitaria, es decir, subsidios. Estamos en un trabajo muy fuerte para poner redes de internet en los barrios populares, redes de internet en escuelas, hospitales, comisarías, redes de internet en localidades de menos de 2.000 habitantes. La conectividad inclusiva. Exactamente, estamos desarrollando esos programas por primera vez en el ENACOM, no lo desarrollaba, así que en este momento estamos cableando infinidad de barrios populares, alrededor de 500 barrios populares de todo el país estamos cableando en este momento. Además es una herramienta fundamental para dar también pelea, ¿no?, en la batalla cultural, fomentar los medios independientes. Mira, la conectividad a partir de la pandemia, nosotros siempre decíamos que la conectividad era algo esencial para la vida de todos los días. Claro, nosotros no nos damos cuenta porque tenemos conectividad, algunos mejor, otros peor, algunos más, otros menos, pero algo muy sencillo, un banco. Hace 50 años cada pueblo podía tener un banco. Hoy, si ese pueblo no tiene conectividad, no puede tener banco, porque el dinero se mueve de manera electrónica. No puede tener banco ni cajero automático. Y a mí me vienen a ver muchos intendentes que dicen, yo no tengo cajero en mi pueblo. La gente, para cobrar el sueldo de la municipalidad, tiene que ir a otro pueblo para poder sacar la plata, porque les falta conectividad y no tienen actividad comercial, no tienen actividad bancaria, no podés vender con tarjeta. Pero además las comunicaciones, una consulta médica, y la pandemia demostró esta necesidad. Entonces, a partir de la pandemia, nosotros declaramos, digo nosotros, el Gobierno Nacional, servicio público a las telecomunicaciones, y eso permite regular más todavía, incluso regular el precio. Entonces, ese decreto que lo declara servicio público, porque para nosotros las telecomunicaciones son como el agua, la luz, el gas. Necesitas, no podés construir una casa sin agua, no podés construir una escuela sin luz, bueno, todavía se construyen escuelas sin internet. Bueno, necesitamos que todo vaya con internet porque la necesitas para lo que sea. Y cuando no la tenés, te das cuenta cómo la necesitas. Establecer la comunicación como un servicio público era uno de los ejes de la ley de medios, ¿no? Exactamente. La televisión y la radio quedan como servicios de interés público, y la telefonía e internet quedó como servicio público, que te permite entrar básicamente en la regulación del precio si el precio es excesivo. ¿Y por qué te permite entrar en la regulación del precio si el precio es excesivo? Porque es un servicio público. Digo, ¿por qué? Porque es necesario. A ver, en la pandemia y aún hoy, las consultas médicas se hacían por internet, las recetas venían por internet. El Estado mismo te exige que los trámites los tenés que hacer por internet. El Poder Judicial funciona hoy por internet y sin embargo la justicia todavía no resolvió si eso no es un servicio público. Nos tiene el decreto frenado. Ellos no trabajan de manera presencial, solo lo hacen por internet. ¿Y qué significa esto? Vos necesitas internet para la mayoría de las cosas, pero si no es un servicio público, el precio depende de lo que te quiera cobrar la empresa. Y nosotros decimos, no, si es un servicio público, el Estado interviene
si el precio es excesivo. Así que bueno, hoy estamos en esa pelea. Entonces, además de ser un agente de tránsito de las telecomunicaciones... Está dando la batalla. Nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos. Bienvenidos al segundo bloque de Preparen y Apunten. ¿Hasta acá cómo te sentís? Muy bien, con tal que no hagan fuego, preparen y apunten, está bien. Pero no hablan fuego. Seguimos por acá. ¿Qué tal? Lo que quería preguntarte es, ¿cómo afectó la ley de medios en el macrismo? ¿Cómo afectó? ¿Afectó la ley de medios en el macrismo? A ver, tanto que el macrismo anuló buena parte de la ley de medios. Antes me había preguntado tu compañero sobre el origen de la ley. Yo me olvidé de decir, lo digo ahora, que tardó 29 años, pero hubo un trabajo muy fuerte en la sociedad civil. Digamos, nosotros pudimos lograr la ley porque ganamos en ese momento la batalla cultural. Nosotros salimos a hablar de libertad de expresión, de la necesidad de tener más voces, de la necesidad de ser plurales, diversos. ¿Por qué? Porque los medios, hoy las redes también, influyen mucho en la opinión pública. Digo, si yo digo que mi vecino es ladrón, y sale por todos los canales del barrio, bueno, la gente va a creer que mi vecino es ladrón. Después anda a desmentir que esto no es así, que esto no es cierto. Bueno, esto lo vemos cotidianamente en la política. Desprestigiar a uno, desprestigiar a otro. Entonces, los medios tienen una influencia bárbara. El último ejemplo entre los medios y las redes sociales fue hace 2 años en Inglaterra, cuando Inglaterra votaba si se quedaba en la Unión Europea o se iba de la Unión Europea. Bueno, Facebook le vendió de manera ilegal los datos a una empresa de Internet, Cambridge Analytica, que influyó con noticias falsas el voto de la gente. Si te quedás en Europa, no sé, te van a sacar al perro, no vas a poder darle de comer a tus hijos, digo cualquier pavada, pero para poner ejemplos. Y la gente terminó votando por irse de la Unión Europea a través de esas noticias falsas. Lo vimos con Bolsonaro en Brasil, lo vimos con Trump en Estados Unidos, es decir, es muy común que esto ocurra. Es la misma empresa, disculpa que te interrumpa, es la misma empresa que le hizo la campaña a Macri. Exactamente, Cambridge Analytica. Entonces, ¿cómo rompes esto? Con diversidad y con pluralidad, es decir, con más voces. Uno de los elementos que tenía la ley de medios para más voces era poner límite a la cantidad de medios que podías tener. Y no es que inventamos la pólvora. Vos vas a Estados Unidos, a Canadá, a Alemania, a Brasil, a Inglaterra, y no podés tener más de determinada cantidad de medios. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tenés un diario, no podés tener en la misma ciudad un canal de televisión. Está prohibido. Nosotros habíamos puesto limitaciones cruzadas. Si tenías cable y un canal de aire en la misma localidad, tenías que vender. Cuando llega Macri, anula todo eso, con un decreto. Anula eso y entonces consolidó a los grandes monopolios, porque no tenés que vender nada, podés tener todo. Si a eso le sumás que ahora algunas de esas empresas, como Clarín, además compró Telecom, y tiene la telefonía fija, la telefonía móvil, tiene la televisión por cable, tiene la televisión por aire, tiene la agencia de noticias, tiene la fábrica de papel, tiene el diario. Bueno, esos son monopolios informativos. La ley lo que intentaba era romper eso. Bueno, y hay un sector de la política que le convienen los monopolios informativos porque son socios económicos de esos monopolios informativos. Por acá. Hola Gustavo, ¿Qué tal? Mi pregunta es, ¿cuál fue el motivo que te incentivó a fundar Forja? Néstor Kirchner, ese es el motivo. Yo vengo de una militancia en el radicalismo hace, este año, 49 años. Estaba en la escuela secundaria, no me pregunten qué edad tengo, Estaba en la escuela secundaria en el año 73 y salimos a militar en aquel entonces contra el golpe de Estado en Chile que habían derrocado, Pinochet había derrocado a Salvador Allende. Bueno, allí me metí en lo que se llamaba la Juventud Radical Revolucionaria, que era un grupo progresista de izquierda dentro del radicalismo. Fui muy alfonsinista, acompañé a Alfonsín en el 83, me hice muy amigo de él después que dejó el gobierno, lo admiré mucho.
Y en el año 2003, cuando asume Néstor Kirchner, resulta que todo lo que nosotros siempre habíamos querido hacer y que a veces no habíamos logrado, él lo planteaba. Entonces, las primeras medidas que tomó dijimos, bueno, está haciendo lo que creímos siempre que había que hacer. La segunda medida, che, ¿qué hacemos que no nos acercamos? La tercera, bueno, vamos a trabajar en este espacio. Y Kirchner fue muy generoso porque no dijo afíliense al Partido Justicialista, dijo que florezcan 1000 flores, cada uno que venga con su historia. Y entonces, primero fue la concertación plural, así se llamaba, el peronismo, el radicalismo y otras fuerzas políticas, y en el año 2008, cuando eso entró en crisis, cuando Cobos hace el voto no positivo, muchos radicales se vuelven al radicalismo y nosotros decidimos fundar Forja. Le pusimos Partido de la Concertación Forja. Concertación en homenaje a Néstor Kirchner y Forja porque Forja eran los jóvenes revolucionarios radicales después de la caída de Irigoyen que fundaron un grupo interno que eran Jaureche, Homero Mansi, De Lepiane, Scalabrini Ortiz, muchas figuras reivindicadas hoy por el peronismo porque fue el fundamento del pensamiento nacional. Entonces, bueno, fundamos un partido desde el día 1, desde el 2003 que estamos en el Movimiento Nacional y Popular, ya somos un partido a nivel nacional, firmamos en el 2015 el Frente para la Victoria, en el 2019 el Frente de Todos, gobernamos una provincia, Tierra del Fuego, bueno, y seguimos pensando lo mismo de siempre, que hay un modelo nacional, popular, democrático, feminista, latinoamericanista y un modelo neoliberal conservador. Bueno, no importa si sos peronista, radical, socialista, hay peronistas, radicales y socialistas en el modelo nacional y popular y los hay en el otro lado. Hoy hay dos grandes frentes, más que partidos políticos, y esos frentes son muy ideológicos. Si queremos un país para todos, si queremos un país con movilidad social ascendente, si queremos que no haya chicos pobres en la Argentina, que todos puedan ir a la universidad, que la universidad sea gratuita, bueno, pensámoslo de este lado. Una patria libre, justa y soberana, bueno, también es nuestro lema. Perfecto. Por acá. Hola, bienvenido. Mi pregunta es, ¿en qué nos beneficia a nosotros que la ENACOM haya autorizado la instalación de fibra óptica por parte de Estados Unidos? A ver, la fibra óptica es como las venas en el cuerpo, ¿sí? O la sangre en el cuerpo. Nosotros, Internet se alimenta por algo que se llaman megas, así como el agua, la unidad de medida es el litro y la unidad de medida de la electricidad es el kilowatt, el mega es la unidad de medida de Internet. Esos megas, yo no tengo una máquina para fabricarlos, sino que esos megas alguien los fabrica internacionalmente y entran al cuerpo humano, entran a la Argentina. Hoy hay 5 cables submarinos que entran y acabamos de aprobar esta semana un 6º cable, pero el más grande del planeta, 13.500 kilómetros, punta a punta, Carolina del Sur, Estados Unidos, las Toninas argentinas. Y adentro del país hay un montón de redes. Hay una que es una red pública, la Red Federal de Fibra Óptica, y nosotros estamos invirtiendo mucho con pymes y cooperativas para que la sangre, es decir, Internet, los megas, lleguen hasta la puntita de los dedos, es decir, lleguen a los pueblos donde el comercial no va a llegar porque no es negocio. Bueno, nuestro trabajo es que cada vez entren más megas, que sean más rápidos y más baratos, y nosotros llegar a todos lados. Entonces, el beneficio va a ser Internet más rápido, Internet más barata, y nosotros nos vamos a ocupar que las redes se extiendan a cada punto del país. Perfecto. Nos vamos nuevamente a un corte. Nos está quedando cortito cada bloque y enseguida volvemos. Tercer y último bloque, así que no lo queremos dejar ir a Gustavo sin sacarnos todas las dudas. ¿Seguimos por acá? Hola Gustavo, buenas tardes. Bueno, una de las preguntas que te iba a hacer ya la habías respondido con algo que te preguntó, que fue tu paso por la gestión de Alfonsín. Y la otra pregunta que te quería hacer es,
Como sabemos, tenés muchas carreras, estudiaste mucho. De las 3 carreras que tenés de abogado, político y periodista, si tuvieras que elegir una para que hoy ejercer, ¿cuál de las 3 sería y por qué? A ver, qué pregunta difícil. Lo primero que hice fue militar en política en mi vida, tenía 16 años. Después me recibí de abogado y después fui periodista. Las 3 las vivo con mucha pasión. La política no la vivo en términos profesionales. Digo, hoy me toca un puesto de responsabilidad. He tenido la suerte en mi vida de tener puestos de responsabilidad. Fui durante 7 años y medio en el gobierno de Cristina, subsecretario general de la Presidencia. Fui secretario o ministro de Cultura en la ciudad de Buenos Aires. Trabajé mucho en la universidad, sigo siendo docente al día de hoy. Y todas las abrazo de maneras distintas. Yo te diría que por una cuestión de tiempo, la que he prácticamente abandonado es la abogacía en su práctica cotidiana. No la docencia, porque sigo dando clases en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de José C. Paz. Y el periodismo, bueno, ahora no lo puedo ejercer porque soy el ente que regula, pero fue una pasión que abracé a partir de los 30, porque a esa edad empecé a hacer periodismo y tuve la posibilidad de trabajar en muchas radios, tuve la posibilidad de trabajar con Badía en Imagen de Radio 3 años, así que, a ver, la política lo vivo como militancia y como enfermedad, digo, nada, no puedo dejar de pensar en política todo el día. Digámosle religión mejor. Exactamente. Sí, lo vivo como una religión, como una obsesión, pero nada, eso es algo. Viste que hay gente que se dedica a coleccionar trencitos y otros que se dedican al aeromodelismo y uno dice, ¿y cómo pasa tantas horas haciendo eso? Bueno, la política es una pasión y la militancia es una pasión y yo creo que es una actividad de las más nobles que hay, que es tratar de cambiar tu país, tratar de cambiar tu barrio, tratar de cambiar el mundo. El periodismo lo tomé cuando en algún momento la política no permitía hacer esas cosas. Entonces, si desde la política, cuando había un discurso único en la década del 90, no te permitía eso, bueno, busqué una salida en donde expresar mis ideas y fue el periodismo. Así que la política y el periodismo. Seguimos por acá. Matías de Feminismo en Marcha. Yo quería preguntarte cuáles crees vos que son los factores esenciales que se necesitan para que se alineen y que se haga del Internet un servicio público. Yo te diría, primero la política y segundo el Poder Judicial. ¿Por qué primero la política? Para que Internet no sea un servicio público, peleamos contra el interés de las empresas, que lo que no quieren es que vos les regules el precio. En muchos países, uno diría, en los países centrales, y cuando hablo de centrales no hablo de su cultura, sino que hablo de su economía, las regulaciones son muy fuertes. ¿Por qué? Porque ellos le dan mucha bolilla a la competencia y si no hay competencia se les acaba el capitalismo. En los países con economías menos fuertes, la competencia prácticamente no existe. Digo, hay mucho oligopolio, mucho monopolio. Digo, los precios te los imponen más que se construyen por costos. Entonces, ¿por qué digo que primero la política? Para que Internet sea un servicio público, el sistema político tiene que entender que nosotros no estamos en contra de las empresas, sino que algo tan esencial lo tenemos que hacer accesible a toda la población. Entonces, si el político, en lugar de estar pensando en el bien común, piensa en que si tal o cual diario te va a poner en la tapa o te va a hacer un informe en contra porque le tocas un interés económico, como diría una persona que conozco y que es la actual vicepresidenta, dedícate a otra cosa, ¿sí? Es decir, entonces, el primer problema es la política. Nosotros construimos un consenso social para la ley de medios. Después Macri, de un decretazo, la bajó. ¿Dónde estaba la reacción de la política? En defensa de la libertad de expresión, en defensa del pluralismo, en defensa del sistema democrático. Digo, a mayor pluralidad, mejor democracia.
la afectación de la libertad de expresión o de la pluralidad no afecta a tal o cual partido, en realidad afecta a todos, salvo a los que son los dueños de los medios. Entonces, el primer problema es la política. El segundo es el Poder Judicial, que también tiene que ver con la política. Hace 1 año y medio nosotros sancionamos un decreto que ratificó el Congreso que declaró servicio público a las telecomunicaciones. Hace 1 año y medio, esto lo tiene hace 2 años lo declaramos, hace 1 año y medio lo tiene parado la justicia. Bueno, ¿qué estamos haciendo desde la política respecto de la justicia? Que en lugar de defender los intereses de la gente, defiende los intereses de las empresas. Yo no digo que tiene que defender tal o cual interés, sino resolver desde el punto de vista jurídico qué corresponde. No resuelve qué corresponde, frena la ley y defiende estos intereses. Entonces, la política y la justicia respecto de la política, tenemos que pensar en si queremos usar la política para concentrar la economía en beneficio de unos pocos o queremos usar la política para cambiar la realidad del país. Falta de decisión política. Quería consultarte otra pregunta más, un consejo más que nada para los pibes, para las pibas. Entendemos que los que pertenecemos al campo nacional y popular tenemos ese desafío de poder adaptarnos a las nuevas tecnologías y quería preguntarte cuál es el consejo que le dabas a los pibes y a las pibas con respecto a esta necesidad de que comiencen a emerger esas voces en las redes sociales que también representen nuestros intereses, ¿no? Mira, las nuevas tecnologías son una herramienta, ¿sí? Es como el martillo, lo podés usar para clavar un clavo o para romperte el dedo, gráficamente. Pero es una herramienta importante, es una herramienta que bien utilizada ayuda mucho. Entonces, bien utilizada, ¿qué significa? Significa que hay que saber tener una lectura de los contenidos que hay en Internet, utilizar toda la creatividad que tiene uno para volcarla a las redes, ser responsable y consciente en el uso. Esto es, la verdad, si uno critica que haya noticias falsas, no elaboremos nosotros noticias falsas. Ahora, este instrumento te permite acceder al conocimiento, acceder a la investigación científica, te permite acceder a la cultura, te permite acceder a un mundo que antes era presencial y ahora lo podés mediatizar a través de las redes. Entonces digo, bueno, es como tomar una copa de vino. Los médicos te dicen una copa de vino hace bien al corazón. Te tomaste 3 botellas y vas a estar en problema. Entonces, la utilización de las redes es fundamental hacerlas con conciencia. Ahora, a partir de ahí, de tener esa conciencia para poder usarlas, el mundo es infinito, se te abren todas las posibilidades y por eso es tan importante que esté al alcance de todos. ¿Qué opinión tenés vos como periodista de tener una colega como Viviana Canosa que ahora encima, no sé, parece que se va a lanzar como candidata? Mira, la verdad que le hace mucho daño a la profesión porque esto es como tener un médico cirujano que te deje la tijera dentro en cada operación, ¿sí? Bueno, iría preso por mala praxis. Acá no hay mala praxis del periodismo porque no es una actividad regulada por un colegio profesional. Hay mala praxis con los ingenieros, con los arquitectos, con los médicos, pero no hay mala praxis con el periodismo. El periodismo tiene sus reglas. ¿Cuáles son las reglas del periodismo? Las fuentes. Las fuentes son secretas, no tienen por qué revelarlas y es una garantía constitucional. Ahora, si a mí me llega una noticia, yo no puedo dar como cierta esa noticia si no la chequeo. Digo, pero eso es el ABC que te enseñan en primer año de la facultad. Chequear fuentes, tener más de una fuente, tratar de buscar. Siempre somos subjetivos. Digo, sí. Yo lo soy en este reportaje. Yo digo lo que pienso desde mi punto de vista, desde mi escala de valores. Si entrevistaran a Milei, sería exactamente lo contrario. Pero lo que digo es, no hay que asustarse con eso. Cada uno tiene su escala de valores. Ahora, lo que no puede hacer el periodista es mentir a sabiendas. Eso está castigado por los tratados internacionales de derechos humanos. Está castigado. Lo que hace Viviana Canosa es eso. Es decir, eso se llama la teoría de la real malicia. Así se llama técnicamente. Cuando sabés que es falso e igual lo decís como si fuera cierto, pero sabiendo que es falso. Es muy difícil de probar, pero con ella es bastante claro. El periodismo del siglo XX era un periodismo
que trataba de separar el interés económico de los dueños del interés periodístico de la sociedad. El periodismo del siglo XXI es parecido al del siglo XIX. Es solo una lucha política, económica, es decir, no es periodismo muchas veces lo que se hace, sino lo que se hace es propaganda. Exacto. Bueno, esta mujer hacía propaganda. Si hay censura es de una empresa privada. No, el Estado acá no intervino para nada. Ahora, uno repudia cualquier acto de censura, pero no victimiza a esta persona que realmente no ha ejercido el periodismo en los últimos años. Lo único que ha hecho son operaciones de prensa y mentir permanentemente. Exactamente. Continuamos por acá, ¿no? Preguntarle si en su infancia formó parte de un club de barrio y qué opina sobre ellos para la juventud de hoy en día. Me parecen extraordinarios, sí. Yo vivía en el barrio de Saavedra, en la ciudad de Buenos Aires, e iba a una asociación de fomento que quedaba cerquita, la Asociación de Fomento de Villa Serini, así se llamaba. Y ahí habían construido una pileta de natación, así que todos los pibes del barrio íbamos ahí. Después vivía cerca de la cancha de Platense, que estaba en Saavedra, se mudó a Vicente López, que era un club ya más grande, e íbamos a practicar algún deporte ahí. Pero nada, teníamos muchos terrenos baldíos para jugar al fútbol. A mí me parece que los clubes son fundamentales para la formación y la contención. Muchas veces pasa que los chicos están hasta los 12, 13 años y después no hay posibilidad de contener, y es el momento en que mayor contención debería tener el club. Por eso a mí me parece importantísimo el trabajo que se hace desde las municipalidades, porque es el lugar más cercano para el sostenimiento de los clubes, la ayuda de los clubes. Digo, los clubes son fundamentales no solo para la práctica del deporte, para el relacionamiento social, para la contención adolescente, que es una etapa muy difícil de la vida de cada uno de nosotros y que ya la hemos pasado. Así que a mí me parece que es una herramienta fundamental de socialización, de crecimiento, de desarrollo, a las que hay que alentar, apoyar y apoyar. Aparte es como un nexo, ¿no?, entre el vecino y el Estado y las necesidades. Absolutamente, y los clubes nacieron de esa forma. Digo, nacieron por la necesidad del barrio y lo construyeron las propias personas del barrio. Después las políticas neoliberales los destruyeron. Digo, lo destruyeron en los 90, lo destruyó la dictadura, lo destruyó el macrismo. Digo, esas políticas neoliberales detestan porque le tienen miedo a la reunión social, le tienen miedo al vecino. Exactamente, le tienen miedo a la comunidad organizada. Acá la compañera, que tiene una tradición más afianzada que la mía, lo dijo más fácilmente. Última pregunta, chicos, así ya liberamos a Gustavo. Hola, buenas tardes. Quería preguntarte qué pensás de Massa como ministro de Economía en la actualidad. A ver, yo no lo pienso en términos personales, lo pienso en términos de responsabilidad política. ¿Qué significa esto? Yo presido un partido que forma parte del Frente de Todos. Nosotros no estamos con un pie adentro y un pie afuera, nosotros estamos de cuerpo y alma adentro del gobierno porque creemos en un proyecto nacional, popular, latinoamericanista, feminista y democrático. Entonces, yo lo que creo es que tenemos un problema grave, ese problema grave es la inflación. Hoy Massa es el ministro de Economía, hay que apoyarlo con uñas y dientes para que rumbee el barco al puerto donde tiene que ir para bajar el índice de inflación. Tenemos otros problemas. El segundo problema de coyuntura es la falta de dólares para poder seguir el circuito económico. Digo, un auto. Nosotros fabricamos autos en la Argentina, fabricamos el año pasado 600.000 autos en la Argentina, somos uno de los países en América Latina que más autos fabrica. La mitad del auto tiene piezas importadas. Si no tenemos dólares no podemos fabricar autos, los autos que fabricamos acá. Entonces eso es necesario, esas son, yo te diría, las dos primeras tareas que está encarando Massa. El resto, nosotros sabíamos cuando asumimos el gobierno en el 2019 que nos habían dejado no una bomba, sino cientos de bombas por explotar. El tema de la deuda, se resolvió la deuda privada, no bien asumió el gobierno Alberto, la deuda con los organismos internacionales se terminó resolviendo, pateándola para dentro de 4 años. Digo, en este momento no tenemos que pagar ni deuda pública ni deuda privada externa.
¿Sí? Digo, eso se resolvió. El problema del hambre, un problema grave en la Argentina que nos dejó el macrismo. Salió la tarjeta alimentar. El otro problema grave que teníamos era cambiar el modelo económico. Esto es, un modelo que priorizaba los negocios financieros a un modelo que priorice el trabajo y la producción. Lo empezamos a cambiar. No estaba en los cálculos la pandemia, no estaba en los cálculos la guerra entre Rusia y Ucrania, y eso obviamente modificó todo el tablero. Ahora, el proyecto es el mismo. La coyuntura nos la puso más complicada. Entonces, ¿qué pienso de Massa? Es la persona elegida por el presidente y la vicepresidenta en una coalición de gobierno para manejar la economía. Todo nuestro apoyo a él y a todo el gabinete para que manejen todas las herramientas que haya que manejar. ¿Para qué? Para poner definitivamente a la Argentina de pie, que eso es lo que queremos, y que no vuelva a ganar la derecha en la Argentina, que va a terminar dejando un país para 10 millones de personas y el resto van a quedar afuera. Bueno, yo te quiero agradecer profundamente, sé que tenés otros compromisos y aún así nos brindaste tu tiempo, así que nada, espero que te hayas sentido cómodo. Comodísimo. Yo en lo personal lo disfruté mucho, sé que los chicos también, así que un fuerte aplauso para Gustavo. Bueno, me encantó. No, por favor. Gracias, y la verdad que me quiero felicitar al canal, a la Intendencia, al esfuerzo que hacen. Esto es maravilloso. Digo, realmente en serio. Es maravilloso, empieza la Feria del Libro, otra cosa maravillosa, la verdad, chapó, como se decía, me saco el sombrero que no tengo. Así que felicitaciones. Me hago cargo yo, gracias. Y nosotros nos vemos en el próximo Preparen y Apunten con un nuevo invitado. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo.